Queridos alumnos de academia, vamos a ver el tema la humildad. ¿Qué nos concierne con la humildad? La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que no tienen es dinero. Y nadie es más vacío que aquel que esté lleno de sí mismo. La humildad no significa pobreza, ¿no? La humildad es una persona sensible, una persona con valores, una persona en que confiar, una persona que nunca se va a creer, ¿no? Superior a los demás. Eso es ser humilde, ¿correcto? Humilde de corazón. Jesús decía que nosotros debemos ser humildes siempre de corazón, ¿no? No se refiere la humildad a cuánto dinero tienes o cuánto dinero no tienes, ¿no? La humildad se refiere, por eso dice, consiste en callar nuestras virtudes. Si tú eres bueno en algo, sé humilde y permitir a los demás descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que no tienen es dinero. Claro, pero sí pueden ser humildes en dinero, pero ricos de corazón, ¿no? Y nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Aquella persona soberbia es lo contrario a la humildad, ¿no? Vamos a leer acá lo que nos dice la carretera vacía, ¿no? Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas algunas cosas más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carretera, o de una carreta, perdón. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no lo vemos? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por causa de ruido. Cuando más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuando más vacía la carreta, mayor es el ruido. Claro, aquella persona que habla mucho y hace poco, aquella persona que presume de repente muchas veces de algo que no es, simplemente es como una carreta vacía, ¿no? Aquella que hace bastante ruido porque no tiene nada adentro, ¿no? Entonces, esa historia del padre y del hijo me parece genial, ¿no? Para describir algo que es súper importante. ¿Qué es lo más importante acá? Correcto, eso me dijo mi padre, es una carreta vacía, ¿no? Pregunté a mi padre: ¿cómo sabes? Es muy fácil saber que es una carreta, por causa de ruido. Cuando más vacía, mira esto, cuando más vacía la carreta, mayor es el ruido que se hace. Entonces dice: me convertí en un adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, mira, características de la poca humildad, hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene y sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente. Tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuando más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace, ¿no? Cuando más vacío está tu corazón, cuando más está vacío de conocimientos, tu cabecita, entonces simplemente lo que sucede, más ruido vas a hacer, ¿no? Cuando eres una persona presumida. Interesante la lectura. Luego me dice: responde a las siguientes preguntas, ¿o no? Muy bien, me dicen acá lo siguiente, ¿no? ¿En qué etapa de la vida del escritor sucede la historia? Cuando era una persona bastante joven, ¿o no?
cuando era una persona joven. Cuando era una persona joven, ¿no? En esa etapa ocurre, ¿no? Y escuchó el consejo sabio de su padre, ¿no? El consejo sabio de su padre, que hasta ahora lo tiene, ¿no? Muy bien, cuando una persona joven escuchó el consejo sabio de su padre, ¿de dónde se desarrolla la historia? ¿En dónde se desarrolla la historia? Ah, muy buena pregunta. ¿En dónde se desarrolla la historia? Vamos a buscarla por acá, a ver. ¿En dónde se desarrolla la historia? En un camino, ¿no? Donde se dice, cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó. En la carretera. De un camino. En la carretera de un camino donde existía una curva, ¿no? Donde existe una curva. Muy bien. ¿Cómo se sabe si la carreta está vacía o llena? ¿Cómo sabemos si la carreta está vacía, no? Cuando suena mucho, ¿no? Cuando suena demasiado, ¿no? Cuando la carreta suena demasiado. Cuando la carreta suena demasiado, ¿no? Es como decía su papá, ¿no? Es como decía su papá. Cuando la carreta suena demasiado, nos quiere decir que está vacía. Nos quiere decir que está vacía. Muy bien, ¿qué es lo contrario de la humildad? Chicos, ¿qué es lo contrario de la humildad? ¿Mm? Lo contrario de la humildad es la soberbia.
Muy bien. Hasta acá vamos a hacer. La pregunta 5 es una pregunta personal, ¿no? Donde dice, ¿tú eres arrogante o humilde? ¿Por qué? De acá va a comenzar, chicos, nuestra tarea, ¿ya? De acá comienza la tarea, ¿no? Desde el problema número 5, el problema 6, el problema 7, el problema 8, son preguntas ya personales, ¿no? Donde dice, ¿tú eres arrogante, humilde? ¿Por qué? ¿Crees tú lo descrito en el texto es correcto? ¿Por qué? ¿Conoces a personas humildes? ¿Qué es lo más que te agrada de ellas? ¿Fuiste arrogante alguna vez? ¿Cuándo? Muy bien, entonces esto también va a ser la tarea, ¿no? Como te digo, desde el problema número 5, al 8, ¿ya? La tarea, como la estamos señalando acá, la tarea. Perfecto. Muy bien, chicos, entonces el tema de ahora que nos ha concernido, que nos reúne en la clase de valores es la humildad, ¿no? La humildad. Una linda lectura, La carreta vacía. Y vamos a resaltar algo que es importante. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir que los demás la descubran. Nunca puedes decirte tú mismo, calificarte, ¿no? Como una persona brillante. ¿Quién te califica? Las personas que te rodean. Eso básicamente es la humildad. Muy bien, chicos, espero que me hayan entendido. Como le he dicho siempre, los valores no solamente están en un texto, ¿no? Tienen que estar en tu vida diaria. ¿Correcto? Aplícalos, utilízalos y vívelos. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego.